Ronald, encantado de recibirte en el programa de Reto Siglo XXI. Hablar de un tema muy importante, que es todas las cargas sociales que tenemos, el servicio que están dando las instituciones, los costos crecientes, ¿verdad? La competitividad, la falta de flexibilidad en los horarios, la famosa 4-3, en fin, todo lo que hemos complicado a los que queremos trabajar en el mercado formal, ¿verdad? Donde las cargas y los salarios tenemos son mucho más altos que muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Pero seguimos y no hacemos cambios importantes. A ver, conversemos. Gracias, don Jorge, por esta oportunidad de hablarle a las personas que siguen Reto 21. Este es un país que desde hace años viene complicando las cosas y, y tenemos una serie de políticas que en principio suenan muy positivas, pero que yo siento que algunas ya no son sostenibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos llegado a niveles de pérdida de competitividad por salarios y cargas sociales bueno, hablemos de que prácticamente con toda América Latina, ¿verdad? En unos datos del BID del 2017, prácticamente Costa Rica tenía casi el doble de cargas sociales que el promedio de América Latina. Pero no solo eso, tenemos los salarios más altos de América Latina. Y ahora se ven muy fuertemente agravados porque los datos que ellos dieron fueron para partir de enero de este año, pero con la devaluación del dólar que ha habido, muchísimos sectores, como es todo el sector que tiene que ver con productos de exportación, que no son solo las grandes exportadoras y zonas francas, sino que son todos los que producen productos que se exportan, como productores de café, productores de caña, productores de mil cosas que se pueden producir en pequeña escala y que al final terminan exportándose, naranja u otros, ¿verdad? Hortalizas, etc. Entonces, todos esos sectores, turismo y otros, además, los productores de mercado interno, que su mercado natural es el mercado interno, que estamos hablando básicamente de algunos productos industriales, agroindustriales y productos agrícolas, hortalizas, etcétera, pues con este bajonazo en el tipo de cambio, que prácticamente fue de un 25%, no contemplando el pico más alto del año pasado, que fue casi 700 colones por dólar, sino el promedio, que fue alrededor de 650 colones por dólar, en realidad es un golpe demasiado fuerte en la competitividad, porque todos los que, digamos, tenemos una actividad de exportación, es como si nos bajaran el 25% del precio en un lapso muy corto, cosa que cualquiera que entienda cómo opera el mercado internacional sabe que eso no se le puede trasladar al cliente en otros países, ni incluso acá, por la apertura que ya aquí, por la apertura que ya existe. ¿Y tus costos siguen igual o peor? Los costos siguen peor porque incluso en enero hubo un aumento salarial de un 7%, casi un 7%, 6.62%, que en realidad en la práctica para el patrono se convirtió en un 10.56%. ¿Por qué? Porque aquí ha habido como un no sé si llamarlo un sesgo histórico, de decir a la gente que se sube el salario mínimo sobre la base de la inflación y también de algunas variables de crecimiento económico, ¿verdad? Como crecimiento de algunos sectores de la economía, una parte, pero el problema está en que eso representa, por las altas cargas de Costa Rica, que son alrededor del 60%, aproximadamente un 60% más de ese 6.62. Entonces, en realidad, para el patrón, para el que tiene que pagar, no le representa por cada 1.000 colones
66 colones, sino que le representa 106 colones. Perdón, 10 punto y pico, no, perdón, eran 67 y en el otro caso serían 105 colones por ahí. Entonces, ese aumento la gente no lo ve, ni lo ve el trabajador. Lo ve una parte, pero otra buena parte usted se la tiene que aumentar en el porcentaje al INSS, a la caja, en los impuestos que hay dentro de la planilla, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que se vuelva cada día más duro para el que trabaja en la formalidad en Costa Rica salir adelante y competir. A eso se suma el que Costa Rica, por ser una economía cada vez más abierta, Le puedes importar de cualquier... no solo puedes importar, es que, por ejemplo, casi 7% de inflación que hubo y que implicó o afectó directamente el aumento salarial de enero de este año, era toda prácticamente importada. ¿Por qué? Porque eran temas de la guerra de Ucrania, temas de los contenedores, temas del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El productor que aquí está en situación muy difícil para competir todavía le cargan la inflación importada internacional y tiene que traducirla en mayores costos y salarios sin que signifique un aumento en los precios de lo que produce. Esta situación histórica de Costa Rica ha llevado a que vamos para atrás en realidad. Yo estuve en el Consejo de Salarios a finales de los 90 y en esa época la economía informal de Costa Rica andaba en poco menos del 25%, 24%, por ahí andaba. Y el desempleo andaba como en el 4%. Entonces teníamos la economía informal más baja de América Latina y el desempleo más bajo de América Latina. Hoy hemos llegado, creo que andamos como en el 46% de economía informal. Es decir, es gente que tiene que hacerlo así, no como piensa el gobierno para evadir, sino que la gran mayoría lo hace así porque no puede sobrevivir, porque no puede pagar las cargas sociales, ni los impuestos, ni los costos de formalizarse. Porque para un pequeño formalizarse significa elevar muchísimo los costos. Por ejemplo, a mí me hace gracia, porque tal vez a usted le ha pasado, Jorge, que usted va a un negocio pequeño y le dicen la factura, no, la factura se la manda al contador. Ellos no tienen condiciones para hacerlo. Y la factura electrónica hay que comprarla. Y es mucho más cara que las facturitas de papel, ¿verdad? Y además, si no se usan en un plazo, se vencen. Usted tiene que reportar mes a mes ventas y todo lo que sea al Estado. Y si no lo reporta, la multa es muchas veces más alta que lo que tiene que pagar a lo mejor de impuestos. Incluso hay gente que puede tener o no tener cosecha varios meses al año y si se le olvida reportar que no vendió nada, la multa viene igual, ¿verdad? O sea, hay un montón de costos adicionales y paralelos. Luego me ha pasado, por ejemplo, con pequeños productores que me dicen, uno les dice a veces, mire, yo lo puedo ayudar a formalizar. No puedo, no me da. No alcanza. No alcanza, porque en primer lugar tendría que pagar un contador, tendría que inscribirse en Hacienda con todos los requisitos que eso implica y los costos. Tercero, me caería encima la caja, porque si yo no estoy asegurado es porque no me da, pero si yo me formalizo, inmediatamente la caja me obliga a que yo me tengo que asegurar. Y cuidado que no te cobran para atrás. Y podrían cobrarle para atrás, posiblemente. Ahora la ventaja es que serían 4 años. 4 años nada más. Sí, pero, por ejemplo, ellos me dicen, mire, es que yo conozco gente, parceleros, gente pequeñita de zarcero que tiene 2 finquitas de 2 manzanas, de 3 manzanas. Me dicen, mire, el problema es que conmigo trabaja mi familia, mis hijos y mi esposa. Y entonces la caja me puede obligar a que tengo que asegurar a mi hijo y a mi esposa. Y entonces no como.
Y el gobierno quiere al látigo, porque es como lo quiere hacer, y la caja asegurar a la gente, en vez de primero resolver el problema del gasto público. La caja viene tratando de cobrar cantidades exorbitantes a los independientes hasta más de 20 años, y es triste porque la caja tiene un modelo de ingreso que yo creo que no lo tiene casi nadie en Costa Rica y tal vez en América Latina, que es que cobra prácticamente de contado. Es un mecanismo que se ajusta automáticamente al crecimiento del país. Si suben los salarios, les sube a ellos el porcentaje. Si sube la economía, les sube a ellos el porcentaje. Yo leí unos datos que fueron anteriores a la pandemia, como el 2019, hacia atrás por 10 años, en donde la caja recibió un promedio de 8% más de ingreso anual adicional por año. 8% de ingresos es muy alto en un periodo en que la inflación fue promedio de 3 años. Pero eso nunca lo aprovechan. Es como un barril sin fondo, como echarle agua a un canasto, como dice la gente en el campo. Entonces, hay que analizar muy bien en qué se está yendo esa plata. La eficiencia del gasto, la posibilidad de gastar, de reducir personal. La caja hoy tiene más del doble de empleados que los que tenía en el 2002, por ahí. Y muchos administrativos. La mayoría. ¿Y qué ha mejorado el servicio? Mire, antes le daban servicio a los no asegurados. Yo conocí casos hasta de extranjeros que tenían un problema y los atendían, hasta los operaban y no les cobraban nada. Hoy no los atienden, o si los atienden les tratarán de cobrar si tienen algún bien, y a los asegurados incluso no los atienden si están atrasados en las cuotas, ¿verdad? O si o cualquier situación, o les cobran posteriormente. Pero en todo caso, lo que es muy claro es que la caja no ha mejorado y sigue siendo muy caro, y por el contrario está estimulando a pasos agigantados el que la gente adquiera seguros de salud, los que pueden, y visitas a médicos particulares, porque simplemente la gente dice: yo no puedo ir y que me den una cita dentro de un año o año y medio para un problema de salud. Entonces, todo eso parece que no beneficia a la caja. Miles de personas que ahora no acuden a la caja porque pagan servicios privados, y también tenemos miles de personas que antes atendían y que ahora no atienden, y que están en la informalidad, y que hoy la informalidad es casi el doble que la del 2002. Entonces es una situación muy, muy complicada. Todo esto a mí me llama la atención, estos costos, me llaman la atención con el tema de la jornada 4-3, porque yo me pongo a pensar, yo veo que hay un alboroto en la asamblea y tratan de hacerle tantos cambios que yo no sé si al final va a ser mejor quedarse con lo que estaba, ¿verdad? Uno no sabe qué va a salir de ahí. Pero además no analizan, los diputados en la asamblea no analizan qué está pasando con el mercado laboral en Costa Rica. Mire, casi la mitad de la población está trabajando, estoy seguro que mucho más de 10, 11, 12 horas diarias, y a veces toda la semana, porque están en la informalidad y porque no les alcanza. Y también no se están fijando la alta carga y los niveles salariales nuestros comparados con otros países, porque ellos piensan a veces solo en zonas francas. Pero seamos realistas. Hace 2 o 3 años salió un estudio que decía que el 68% de los costarricenses tienen secundaria incompleta. Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de costarricenses tienen que seguir aspirando a puestos tradicionales, a puestos en la agricultura, a puestos en el transporte, a puestos en el turismo, a puestos en el comercio, en la agroindustria, en la industria nacional, etcétera, etcétera. Pero no en ciertos segmentos que son muy importantes, pueden ser el futuro, pero no podemos olvidar ese altísimo porcentaje de costarricenses que, si no tienen trabajo en ese tipo de actividades,
ganadería y otros, se mueren, no tienen opción de trabajo. Y eso no debemos de olvidarlo, ni los podemos desaparecer. Entonces yo creo que debería haber mucho más flexibilidad y estos diputados deberían de analizar la diferencia de Costa Rica en costos laborales con otros países y la eficiencia de las instituciones que también hay que pagar en ese sentido. Ahora, ahí también hay otro tema que es el tema de los impuestos que hay solapados en la planilla, que representa un 8%, y que se paga, el patrono, los patronos pagamos un 8%, que va a un 5% a asignaciones, un 1 o 2% al INA, otro porcentaje a Limas y a otra institución, no me acuerdo cuál en este momento. Esos son impuestos directos que deberían de cobrarse por otra vía y no con la planilla. Sin embargo, aquí voy a hacer un comentario adicional, porque yo he visto que ha salido en la prensa algunos cuestionamientos a Costa Rica como un lugar de lavado o de ganar la plata fácil. Yo no lo veo así, yo que produzco aquí yo no lo veo así. Pero además, si lo vemos como una variable que puede estar incidiendo en la inversión extranjera, yo pienso que, por ejemplo, en zonas francas que han aceptado ese modelo y que pagan la seguridad social, y dentro de la seguridad social un 8% de impuestos, creo que eso es un elemento que se debería de publicitar, porque es un impuesto. No es que no tienen impuestos, es un impuesto. Y si cada día las zonas francas van más hacia servicios, todavía porcentualmente es mayor, porque en servicios básicamente lo que se produce es trabajo humano, generado por los trabajadores directos, no es un chip, no es un instrumento ahí, es trabajo, es servicio. Ahora, también haciendo un comercial, yo creo que se debería de negociar para que, ya que las zonas francas han aceptado eso, que eso se elimine para todos los costarricenses, para todas las demás empresas fuera de, por ejemplo, zona franca, y que se busque otra forma de captación o de ahorrar gastos, pero que zonas francas pueda seguir pagando eso, porque si lo ha pagado y digamos que no se ha quejado, lo puede seguir pagando como un aporte importante y como una forma de que se entienda que el país no es cero impuestos, además de que hay tendencias mundiales para subir esos impuestos a nivel mundial, ¿verdad? De las zonas francas. Pero en fin, yo sí pienso en ese sentido que el proyecto 4.3, si se hace bien hecho, es un avance. Por ejemplo, hay una parte de ese proyecto que beneficiaría mucho a la agricultura y al empleo formal, que es lo que llamamos el trabajo anualizado. Porque en agricultura hay actividades que solo tienen cosecha un año, una vez al año, como el café, como la caña, como otros, que tal vez son 3, 4 meses intensivos y otros meses muy flojos de trabajo. Entonces, esa posibilidad de mantener la persona permanente, pero en la temporada baja, o 6 meses a 6 horas, y la jornada más alta a 10 horas, creo que ayudaría mucho. También en la agricultura hay que entender que los ciclos de rotación del dinero, para ponerle un nombre, en la agricultura son muy largos. En café es un año para una cosecha, en agricultura una hortaliza usted la puede sembrar y tener la cosecha 3 meses después. O sea, en 3 meses no recibe nada. No es como un comercio, que tal vez hoy compraron carne y mañana ya la vendieron. Ya le dieron una rotación al producto y un ingreso. En la agricultura es muy lento y eso deberían de tomarlo en consideración. Por cierto que ahí hay un aspecto que dadas las altas cargas, por ejemplo, aquí una jornada mínima, el salario más bajo, que es de un trabajador no calificado, anda con cargas sociales en cerca de 2.400 colones. Eso es
prácticamente 40 colones minuto. Y mire, yo me doy cuenta que a veces por una hortaliza a una persona le pagan por una lechuga 150 o 200 colones por una lechuga, que dura 3 meses el ciclo. Esos son 5 minutos de trabajo. Solo 5 minutos de trabajo. O sea, no es fácil. No es fácil. Y si nos vamos a la jornada y media, que es parte de lo que resolvería o ayudaría a volver más competitivo al trabajador nacional, que de por sí es mucho más caro que en otros países, por lo menos parcialmente, la jornada extra, que es jornada y media, eso pasa a 60 colones el minuto. Y si nos vamos a jornada doble, que es domingos o feriados, pasa a 80 colones el minuto aproximadamente. Entonces, eso puede hacernos entender los costos de este país y la importancia y por qué la gente ha buscado la flexibilidad a la fuerza. Hay mucha gente que tiene una parte asegurada y otra parte no, porque no pueden. Yo escuché a Eso se da mucho de partir, de decir, trabajan 20 horas, y no, trabajan 48 o más a la semana, ¿va? Pero ahora hay un inconveniente, que la caja no acepta jornada mínima. Y ahora hizo un wiri-wiri, como digo yo, en donde ha sido más una expectativa que una realidad, ¿verdad? Porque pone un segmento y, en fin, las únicas que puede hacerse son los servicios domésticos. Pienso yo que tal vez es el único trabajador que han tenido los diputados y algunos empleados públicos. Entonces piensan solamente en las muchachas, que trabajan en sus casas. Pero eso es posiblemente. Sí. O sea, la mayoría de ellos nunca han sido empresarios, entonces les cuesta mucho ver las realidades de lo que está pasando en Costa Rica. Sí, y la necesidad de flexibilizar todo. Estamos en otro siglo, seguimos pensando como si estuviéramos en los años 60 y son otras necesidades, se necesita más agilidad, porque vea el campo turístico, por ejemplo, en esta época usted va a ver el hotel vacío, sí. y en otra época necesitas trabajar jornadas más altas. Pero ahora que usted toca el tema turístico, por ejemplo, a veces los diputados toman decisiones que se ve que nunca han sido patronos o emprendedores. Por ejemplo, la medida de pasar los lunes a feriado. Mire, eso solo le sirve a los pensionados y a los empleados públicos y a un pequeño segmento del sector privado que puede ir a aprovechar esas vacaciones. Pero al productor agrícola le ha generado un problema altísimo. ¿Por qué? Porque en agricultura hay que trabajar todos los días, algunos productos hay que cosecharlos todos los días, algunos usted puede dejar un día sin cosecharlos, pero usted no puede dejar 2 días sin cosecharlos. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede no trabajar el domingo, pero usted tiene que trabajar a la fuerza, en agricultura o en agroindustria, en muchas actividades. Entonces, ¿qué sucede? A usted lo fuerzan. Si el feriado estaba un jueves o un miércoles, usted puede darle feriado a la gente y lo acomoda. Le pagó el día entero, pero no trabajaron. Pero usted no puede dejar domingo y lunes sin trabajar. Entonces, el lunes usted tiene que pagarle el doble, porque es un feriado. Entonces, benefician al turismo, pero perjudican fuertemente a la agricultura y a muchas otras actividades industriales que no pueden parar 2 días seguidos, que podrían parar un día, pero no 2 días seguidos. Ese problema que usted menciona, yo lo viví en la Asamblea Legislativa. La mayoría de diputados, la grandísima mayoría, son básicamente académicos, profesionales liberales, abogados, políticos, politólogos. Sí, politólogos, pero muy poca gente viene de la empresa privada. Y es que se ha creado como un estereotipo de que si va un empresario va a defender los intereses de los empresarios, como si eso fuera malo. Pero además, una asamblea legislativa debe tener una visión de todos los sectores económicos para que a la hora de legislar por lo menos hayan voces de contrapeso que aclaren cosas, porque nadie puede dar lo que no es, ni lo que nunca ha vivido. Y entonces es muy necesario e imprescindible que a la Asamblea Legislativa
debería establecerse una cuota de gente que venga del sector empresarial, agrícola, industrial, de otros tipos, etcétera, para que esa vivencia, esa experiencia pueda transmitirla a los otros diputados y los ponga con los pies en la tierra, porque muchas veces andan perdidos, ¿verdad? Yo lo viví. Sí, y no hay mucho tiempo que corregir esa situación, ¿verdad? Porque se ha dado por muchos periodos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y acá no ha cambiado, o sea, Se ha es agravado, una diría yo. estructura, está en el ADN, ¿verdad? De los políticos. El sector empresarial, el sector que está moviendo toda la economía, tienen que escucharse, o sea, no puede ser que esté aislado totalmente, ¿verdad? Con tanta situación difícil que hay ahora, ¿verdad? Sí, no, y tan complejo, porque cada día hay actividades económicas nuevas que son muy desconocidas, como todas las relacionadas con la tecnología y con internet y todas estas cosas. En fin, yo creo que en este momento el país está muy mal en ese sentido, porque por ejemplo, el dato que yo veía de una organización internacional del salario mínimo, que era el más alto de América Latina en enero, pues hey, hay que subirle por lo menos un 10%, porque el salario pasó de 600 colones en diciembre, así cerró diciembre, según Monex. Si nos vamos al piso de los bancos comerciales serían 590, ¿verdad? Por ahí. Y hoy hemos llegado a 530 y estamos en 540 en este momento. O sea, eso es como que ya no sean $600, sino que en realidad sean 670 Todos tus costos son en dólares. colones y te están, no se lo puedes trasladar como No se decir, puede trasladar. los precios de venta. No se puede trasladar, y si esto se alarga mucho, yo me temo que van a haber consecuencias muy fuertes En el empleo. en el empleo formal y en la desaparición de pymes y el traslado de empresas grandes, porque la gente no ve eso, pero a mí me duele cuando empresas símbolo de este país como la Pozuelo, uno se pone a leer las etiquetas y bueno, ya aparece con que hay varios productos que los traen de Colombia y son Pozuelo. Es decir, y así irá pasando con muchísimas cosas, porque si los costos no los volvemos realistas, nos vamos a ir quedando con bodegas para distribuir productos que producíamos los costarricenses. Y así se ve en muchísimos campos. El otro día veía frijoles Teopelón que venían de Guatemala o de Honduras, molidos, industrializados. En fin, es triste ver que cada día somos menos competitivos, que Y no estamos haciendo nada. no estamos haciendo nada, y hay actividades en franco peligro, ¿verdad? Franco peligro. Por ejemplo, usted ha visto cómo por el aumento de costos, y ese es un sector de economía formal, la Dos Pinos está quedando sin leche. Muchos productores, sé de casos que redujeron a casi una tercera parte o a un 40% su hato, porque ya no quieren meterle costos elevados de concentrado, porque no les daba nada, y fertilizantes, porque subieron un 300%. Simplemente el costo no da, entonces para no ganar, mejor pequeñito y tranquilo, ¿verdad? Y mucho menos gente y menos problemas. Entonces, así sucede en muchísimas actividades. Ojalá que esta situación del dólar, que la gente ve con buenos ojos, pero no entiende las implicaciones tan fuertes en la competitividad del país y en forma directa en el empleo y en el desempleo, porque vamos mal. Es más, los últimos datos que salieron, en donde supuestamente bajó un poquito el desempleo en relación a la última medición, que creo que fue a final del año pasado, es interesante ver. Uno dice, pero ¿cómo? Bajamos el desempleo y hoy tenemos menos empleos formales que los que teníamos hace 6 meses. Y lo que sucedió es que muchísima gente desistió de buscar trabajo. Sí. Bueno, Ronald, yo creo que es un tema importante. Es un sector
que vos representas, el agrícola, que está muy afectado y que hay que cambiar. Hay que darle una vuelta a todo esto, porque de otra manera, como vos decís, vamos a ver frijoles de Centroamérica y otra serie de productos industriales de otros países y cada vez menos oportunidades de trabajo para los costarricenses. Menos competitividad, menos productividad. Bueno, productividad no, menos posibilidades de competir, básicamente. Así es. Bueno, muchas gracias, Ronald. Con mucho gusto, Juárez.